Muy buenas tardes, qué gusto como siempre acompañarlo hoy en nuestra edición estelar. Kenneth Rojas les saluda. Vamos de inmediato con el detalle de la información porque vuelve a ser noticia el ex magistrado y también exministro de Seguridad Celso Gamboa, puesto que hoy inició un nuevo juicio contra esta persona por supuesta falsedad ideológica. Junto al también exministro se acusa al exdirector de la Policía Fiscal por supuestamente extender una constancia para justificar la ausencia de Gamboa en una causa penal en Cartago, esto cuando todavía o cuando ya más bien no era funcionario público el exmagistrado. Como ya es habitual, así llegó el exdirector de la DIS y el exmagistrado Celso Gamboa a los tribunales de San José. Ahora se le acusa de una supuesta falsedad ideológica cuando ya no fungía como magistrado de la Corte Suprema. Se acusa también al exdirector de la Policía de Control Fiscal de apellido Malespín. El 3 de octubre del año 2019, el imputado Irving Malespín Muñoz, en su condición de funcionario público, confeccionó el documento público y auténtico denominado Constancia de Asistencia, el cual contenía hechos falsos, ya que indicaba que el imputado Gamboa Sánchez había permanecido ese día en las oficinas de la Policía de Control Fiscal revisando el expediente PDF-EXP-2301-2019, tramitado por el delito de contrabando, causando un perjuicio de la Administración de Justicia, ya que se debió programar una nueva audiencia de apelación, retrasando el proceso penal y gastando recursos estatales, tales como el traslado de los detenidos y la asistencia de jueces y fiscales de la República. La defensa de los coimputados ofreció un solo testigo de descargo, mientras la Fiscalía ofreció 2 testigos de cargo. En realidad a nosotros no nos afecta. Al que le afecta es a la Fiscalía, que confeccionó mal la acusación en cuanto a ese punto. Tenemos otros puntos que también atacaremos, pero por una cuestión de estrategia, en este momento tenemos que reservarlos. La declaración del primer testigo de cargo compromete a los acusados. Era el fiscal en audiencia a la que se ausentó Celso Gamboa y justificó con el documento extendido por el exdirector de la Policía de Control Fiscal. Este funcionario, al percatarse de la posible mentira, pidió testimonio de piezas por el actuar del exmagistrado. Cuando yo verifico la constancia, que es totalmente distinto a lo que el juez en audiencia señaló, que Gamboa Sánchez había llamado indicando que estaba en una diligencia judicial, donde incluso el juez hace ver que va a solicitar esta justificación con tiempos y la razón de dónde se realizó esa diligencia judicial. Yo, al ver esa contradicción y con el deber que tenía de verificar, porque el tribunal me estaba emplazando para que hiciera referencia a esa justificación, que, reitero, tenía que constatar si en efecto era cierto o no, no simplemente responder que sí. Yo envío al personal del CIORI, del Organismo de Investigación Judicial, al edificio Mirá para que corroborara si en efecto el vehículo que decía la constancia que había ingresado Celso Gamboa al edificio Mirá, así como las horas en que entró y salió, constaban en las bitácoras de ingreso del edificio. Cuando la policía me hace llegar días después la información, la documentación que fue debidamente secuestrada con actas de secuestro en el edificio Mirá, me percato que el 3 de octubre ni el vehículo que decía la constancia, ni tampoco la persona de Celso Gamboa había ingresado al edificio Mirá. El juicio se retomará el martes de la próxima semana. Y además de este juicio en proceso por supuesta falsedad ideológica, el exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez tiene 3 causas penales pendientes con la justicia costarricense y que no tienen que ver con el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. 2 de las causas se agendarían para el próximo año y la tercera para este 2025. Quizá la investigación más complicada que eventualmente enfrentaría es la del supuesto tráfico de influencias, en la cual, según uno de sus abogados, tiene que ver con que Gamboa, cuando iba a ser destituido como magistrado, aparentemente llamó a varios diputados buscando apoyo para seguir en ese puesto. La audiencia preliminar en ese caso se trasladó para el próximo mes de noviembre.
Hay que distinguir entre las audiencias preliminares, donde la persona no ostenta la condición de enjuiciado, que es el concepto que utiliza el Tratado de Extradición, y los juicios. En la audiencia preliminar, solo y solo si se ordena la apertura a juicio, adquiere la condición de enjuiciado. Respecto a los juicios, sí, efectivamente tienen que realizarse necesariamente previo a la ejecución de la extradición. Lamentablemente, un motociclista perdió la vida esta mañana tras verse involucrado en una colisión contra un vehículo pesado en el sector del Coyol sobre la Ruta 1. La emergencia fue atendida por personal de la Cruz Roja, que respondió al llamado mediante el sistema 911. Sin embargo, a la llegada de los socorristas, el paciente ya no presentaba signos vitales. Los conductores tuvieron que armarse de muchísima paciencia, ya que esta situación generó mucha presa que se extendió por varios kilómetros en ambos sentidos. La víctima aún no es identificada y el caso quedó en manos del organismo de investigación judicial, el OIJ, encargado del levantamiento del cuerpo y también de la investigación correspondiente. La Cruz Roja costarricense es alertada por medio del sistema de emergencia 911, esto por una colisión en el sector de Alajuela sobre la Ruta 1, propiamente en el Coyol. Al lugar se respondió con una unidad de soporte avanzado para la valoración de una colisión de una motocicleta contra un vehículo pesado. Lastimosamente se aborda a un paciente sin signos vitales en el lugar. La escena se entrega a autoridades policiales. El OIJ difundió varios videos que evidencian cómo opera una banda dedicada al asalto de casas habitadas por mujeres solas. Los sospechosos forzan portones, ventanas y cerraduras para ingresar y someter a las víctimas para después sustraer artículos de valor. De acuerdo con el OIJ, hasta el momento se han contabilizado 8 denuncias formales contra esta organización, que se desplaza principalmente en sectores urbanos. Los asaltos se han reportado en San Pedro de Montes de Oca, Desamparados y Heredia. Las autoridades también confirmaron que ese tipo de ataques, 5 mujeres fueron agredidas sexualmente, lo que eleva el nivel de gravedad de los hechos y refuerza la necesidad de identificar y detener a los responsables. Desde un enfoque criminológico, este caso refleja un delito contra la propiedad, que ha evolucionado hacia modalidades más violentas. La banda aprovecha la vulnerabilidad de mujeres solas, convirtiéndolas en blancos estratégicos. El modus operandi evidencia planificación, rapidez y selección de víctimas, lo que revela un patrón criminal deliberado. Estos ataques no solo implican pérdida patrimonial, sino también victimización secundaria, generando un impacto psicológico profundo y un efecto de temor generalizado en la comunidad. Se recomienda a esta población usar redes de apoyo en tiempo real, como grupos de WhatsApp o Facebook, ya que funcionan como sistemas de alerta temprana y coordinación de la comunidad. ¿Pero qué se puede hacer en este tipo de casos? Expertos llaman a la prevención. Refuerzo de cerraduras y portones, instalar cerraduras de seguridad en puertas y ventanas, usar cerrojos internos y pasadores adicionales. Iluminación externa, colocar luces con sensor de movimiento en entradas, garajes y jardines, mantener bien iluminada la fachada durante la noche, control de accesos, no abrir la puerta a desconocidos sin verificar primero, instalar mirillas digitales o cámaras en la entrada. Efectivamente, no poner ningún tipo de resistencia. Recordemos que el bien de la vida es lo más importante en ese momento. Tal vez un bien, un teléfono, pues se recupera, pero de la vida no. Entonces es muy importante no poner ningún tipo de resistencia y mejor cuidar la vida. El OIJ hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en hogares, a mantenerse atentos a movimientos sospechosos en el entorno y reportar de inmediato cualquier situación al 911. Además, insta a quienes logren reconocer a los sujetos captados en los videos a aportar información confidencial que permita avanzar en la investigación. Y sigue el decomiso de medicinas clandestinas, ilegales, como usted quiera decirles, pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, hoy la Policía de Fronteras intervino un carro que transportaba más de 8,000 unidades de distintos medicamentos y otros productos. La acción policial ocurrió en la zona conocida como El Bochinche, en la denominada trocha fronteriza, cuando los oficiales inspeccionaron la carga que traía el automotor tipo pick-up y detectaron una gran cantidad de productos, de los cuales el conductor dijo que los traía desde Nicaragua
y también desde Panamá, pero no portaba facturas que demostraran la compra ni tampoco el registro sanitario para ingresarlo a suelo nacional. Ante eso, los oficiales coordinaron con la Policía de Control Fiscal y se procedió a decomisar la mercadería aparentemente de contrabando. Se decomisaron más de 8.000 unidades, como lo decíamos, en total de medicamentos, entre ellos diclofenaco, así como también una gran cantidad de jabones, desodorantes, colonias, ungüentos, productos de cuero como fajas y billeteras, hebillas, gorras, salveques y cuchillas, al parecer, y reiteramos, todos de contrabando. Se logra constatar una gran cantidad de medicamentos, los cuales al hacérsele la consulta al conductor del vehículo, este argumenta que los consiguió entre Panamá y Nicaragua. Se le piden facturas y documentación pertinente, a lo cual él mismo no puede presentar documentación que acredite cómo obtuvo de manera legal esto. Esto se remite a las autoridades judiciales para lo correspondiente y a las autoridades fiscales. Seis y 14 de la tarde, momento de ir hasta carretera para contarles que el ANAME de la UCR propone crear una institución que se dedique no solamente a regular, sino también a coordinar y mejorar todo lo relacionado con el transporte público de nuestro país. La propuesta incluye un plan general integral del transporte público que ordene las inversiones y también la interacción de los diferentes protagonistas en esta área tan especial e importante en nuestro país. Pero que sea Maricruz Brenes quien nos informe y nos amplíe todos los detalles. Muy buenas tardes, Maricruz, adelante. Buenas tardes, qué gusto saludarle a usted y a nuestros televidentes. Y es que precisamente eso estaría compuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el INCOFER, por las instituciones que tienen que ver con las empresas autobuseras y también muy importante tomando en cuenta lo que es la opinión de los usuarios, quienes vienen a ser los más afectados en cuanto a lo que es el transporte público en estos momentos. Y es que toda esta información la vamos a explicar precisamente en la siguiente nota. La ANAME UCR, en conjunto con autoridades de transporte público, efectuaron mesas de trabajo para identificar problemáticas estructurales del sistema de transporte público, así como formular propuestas para mejorarlo y modernizarlo, enfocado al usuario. Sentimos que hay una desconexión entre las entidades. Por ejemplo, ARECEP, MOP, CTP y los mismos operadores tal vez no están hablando el mismo idioma, porque también hay competencias que están traslapadas. Entonces, de ahí, del diagnóstico, sale la principal solución, que es generar una autoridad técnica de transporte, ¿verdad? Que sea la que defina todos los lineamientos y que además, una vez que se genera esa autoridad, que coordinen con las otras. Entre este megaproyecto se desea la autonomía técnica y capacidad de coordinación interinstitucional. El transporte público tiene que verse desde una perspectiva integral. Quiero decir con esto, tiene que ser rentable para el operador, tiene que atender las necesidades de los usuarios, tiene que tener una interconexión entre los diferentes modos de transporte, tren, buses, taxis, etcétera. Pero también tiene que tener una infraestructura suficiente y adecuada. O sea, todo el sistema tiene que ser diseñado. Así también el fortalecimiento de la participación ciudadana, la accesibilidad universal y la seguridad vial como ejes transversales del sistema. De acuerdo con los resultados del informe técnico que la ANAME ejecutó, evidencian una crisis de estructura en el transporte público. En esta información anterior hablamos precisamente de esas mesas de trabajo que se ejecutaron, de esta institución que se quiere crear y también pues de algunos puntos que se debe mejorar. Pero ¿qué es lo que viene a decir también este informe? Que se debe tomar en cuenta a los usuarios y que también vienen a decir las instituciones involucradas, por ejemplo las de transporte, así como quienes vienen a conformar estas mesas de trabajo y esta institución. Vamos a verlo en la siguiente información. Según explicaron las autoridades, estas mesas de trabajo sirvieron para darse cuenta de los ajustes a efectuar. Tiene que haber participación política. Ya es un tema político, no es un tema técnico. Ya necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo y digan, vea, hay que tomar decisiones fuertes a nivel de proyectos de ley, a nivel de ya leyes de la República, para que esto se resuelva de una vez por todas y perderle el miedo a la situación que se está presentando.
El incremento de la seguridad vial y la confiabilidad de los recorridos es otro punto importante. Hay que revisarlo bien, hay que ponerle mucho cuidado al tema. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley que básicamente transforma un poco lo que es el sistema de transporte público, la ley de 1965, y hay que traerla al 2025. Y la idea es poder hacer algo que la ley de la reserva ahorita no faculta. ¿Cuál es lo que se llama por ahí el subsidio cruzado? ¿Qué es esto? Que tal vez las rutas más rentables sirvan para garantizar a las rutas con menos demanda o menos rentables una sostenibilidad mínima. El informe de la NAME establece que la transformación del transporte público constituye un proyecto irreemplazable que requiere la implementación de cambios en la estructura tales como la tecnología que permita dar información en tiempo real de rutas, tarifas y frecuencias. Conversar o hablar un poquito de tecnología limpias, tecnologías amigables por el ambiente, pero eso pasa mucho también de que la comunidad, una de esas comunidades, de las 115 comunidades que no tengan servicio, les regresemos el bus. Probablemente para esos usuarios va a ser más importante llevarle el bus que ponerle un bus eléctrico. Entonces, son dos procesos interesantes que tienen que ir de la mano porque el sistema de transporte tiene que cambiar, tiene que modernizarse. Costa Rica es de los pocos países, quizás el único, que no tiene un subsidio para el transporte público, y esto hace que todos los costos de las tarifas, de la estructura de costos de las empresas se traslade a los usuarios, ¿verdad? Y ante un escenario donde la demanda cae o se estanca, las tarifas definitivamente tienden a aumentar, ¿verdad? Y también considerando una población adulta mayor que va en aumento, eso también incide, ¿verdad?, en el tema de las tarifas, ¿verdad? Estos son algunos de los puntos que se pretende mejorar a futuro. Y es que precisamente un punto que tienen muy claro las instituciones, los jerarcas, viene a ser también los subsidios, que la población está creciendo y cada vez son más adultos mayores los que utilizan este servicio de transporte, y a raíz de esto también se está valorando este otro punto que viene a ser los subsidios en el transporte público, así como muchísimas otras cosas que ustedes pues ya pudieron observar, que ya pudieron escuchar también de los mismos involucrados en estos proyectos de transporte público. De momento está la información que tenemos, un reporte de Maricruz Brenes para Extra Noticias. Muchas gracias, Maricruz. Posiblemente los usuarios estén de acuerdo con esta propuesta siempre y cuando sirva al final del día para mejorar y el rezago que tenemos en el transporte público de nuestro país. Así que bueno, será un tema al que sin duda alguna le daremos seguimiento aquí en Extra Noticias. Muchas gracias, Maricruz. Cambiamos de información. Desde la mañana y hasta horas de la tarde de hoy, los conductores y vecinos del Puente de Guardia en la Ruta Nacional 21, que comunica Liberia con Santa Cruz, sufrieron las consecuencias por un cierre para hacer un recarpeteo en este sector. En las imágenes podemos observar la vía llena de vehículos y con presas de kilómetros que significaron retrasos para llegar a los destinos de quienes transitaban por este lugar, como lo decíamos, que comunica todo lo que es Liberia con Santa Cruz y también Carrillo y Nicoya. Según explicó uno de los oficiales de tránsito a cargo de la regulación de este lugar, esto es parte de la continuidad de los trabajos de la semana anterior, con el fin de brindar seguridad a la carpeta de rodamiento del puente. Esto es una continuidad de los trabajos que se realizaron la semana anterior, donde se ubicó una losa metálica para darle seguridad a la carpeta de rodamiento. Ya estamos casi fin de semana y por eso muchos se preguntarán cuál será el pronóstico del tiempo, al menos para mañana viernes. Les contamos que hacia el fin de semana también se pronostica un regreso gradual al patrón típico de la estación lluviosa en el país. Lamentablemente, entonces, en estos días posiblemente tendremos muchos más aguaceros que durante los últimos días. El calentamiento matutino, el ingreso de las brisas marinas y la activación de la zona de convergencia intertropical influirán con el desarrollo de más nubosidad, así como en la formación de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde e inicio de la noche. Para la mañana del mañana viernes predominará también la nubosidad parcial, las temperaturas elevadas y la sensación de bochorno. Por la tarde se prevé el aumento en la cobertura nubosa
así como aguaceros y tormenta eléctrica en las regiones del Valle Central, zona norte del Pacífico y los sectores montañosos del Caribe. Las lluvias podrían prolongarse en la primera parte del periodo nocturno. Y complementamos esta información con las regiones en nuestro país en cuanto a este pronóstico del tiempo para mañana viernes 26 de septiembre. En el Valle Central una temperatura máxima que se pronostica para 28 grados, la mínima 16 grados centígrados, parcialmente nublado durante el día y en la noche posibles lluvias. En el Pacífico Norte la máxima 34 grados, la mínima 22 grados, parcialmente nublado también durante el día, así como en todas estas 4 regiones que estamos viendo, y parcialmente nublado así mismo para la noche. En el Pacífico Central, 30 grados centígrados la temperatura máxima que se prevé para mañana, 23 grados la mínima, como lo veíamos, parcialmente nublado durante el día y nubosidad parcial durante la noche. Nos vamos un poquito más al sur, 32 grados la temperatura máxima, 19 la mínima, muy nublado para la noche. Y repasamos también las condiciones del tiempo para Caribe y la zona norte de nuestro país. En Caribe Norte se pronostica una nubosidad parcial durante el día y parcialmente nublado durante la noche para una temperatura máxima de 31 grados y la mínima de 21 grados. 31 grados también la máxima en el Caribe Sur y 22 grados la mínima, parcialmente nublado durante el día y nubosidad parcial durante la noche. Y en la zona norte, donde llueve mucho por cierto, 32 grados centígrados la máxima, la mínima 18 grados, parcialmente nublado y también esa misma condición para la noche. Eso sí, se prevén y repetimos la posibilidad de que regresen las lluvias normales de la época en la que estamos en este momento, en el mes de septiembre. Y para muchos padres de familia, aquí hablamos papás y también mamás, la pensión alimentaria se convierte en una pesadilla, en algunos casos para quienes la pagan y otros para quienes la reciben. ¿Qué proponen los aspirantes a la presidencia de la República para variar esa realidad? Lo vemos en la siguiente entrega. El país está en deuda con los hombres, según la abogada Eugenia Quesada, quien dirige una fundación en defensa del género masculino. Una de las problemáticas son las pensiones alimentarias en algunos casos. Existe la cárcel para deudores. Hay alternativas para recluir a hombres morosos o a deudores alimentarios en general, hombres y mujeres, en recintos que les permitan trabajar dignamente y con salarios que les permitan a la salida de su apremio contar con dinero y haberse capacitado. La restricción migratoria se sitúa como otro tema polémico. O sea, hay que permitir que un juez sea el que valore la posibilidad de que esa persona no lleve la restricción migratoria arbitrariamente. El tema de la restricción migratoria está afectando el empleo, el desarrollo de muchos profesionales de alta gama. Otro inconveniente es el ejercicio de la paternidad. No hay una tutela real para que el padre pueda relacionarse con los hijos. Los regímenes de visita son violentados a placer. Esta semana planteamos esas consultas a los candidatos a la presidencia. 2 contestaron. A criterio del candidato de Unión Costarricense Democrática, Boris Molina, el recién estrenado Código Procesal de Familia llegó a resolver muchos aspectos. Creemos que no hace falta fortalecer ni siquiera nada porque ya tenemos este estreno que podemos decir que es de primer mundo en materia jurídica. Pero claro, en la práctica tenemos una mora judicial que es lo que está perjudicando muchísimo las resoluciones por parte del Poder Judicial y nosotros en el Poder Ejecutivo vamos a poder colaborar para que esa mora se reduzca bastante. ¿Cómo lo hacemos? A través de las casas de justicia, que son unos órganos que van a trabajar con las universidades, con organizaciones sociales. El aspirante de Nueva Generación, Fernando Zamora, está en desacuerdo con la cárcel para los obligados alimentarios. Esto más bien impide que esa persona pueda buscar otras o tenga tiempo para buscar otras posibilidades laborales, que pueda incorporarse a trabajar, y por el contrario lo condenan prácticamente a cárcel sin darle ninguna opción posible
alternativa, ninguna medida alternativa para que él pueda buscar trabajo. Zamora considera necesario agilizar los trámites judiciales en regímenes de visita. Y en seguimiento a este tema que siempre ha sido polémico, los niños deben tener la presencia de sus dos padres durante su crecimiento, según el psicólogo Andrei Rivera. Él considera muy preocupante que se aleje a los hijos de uno de sus progenitores y esto, según él, les causa incluso depresión y ansiedad. Ya sea, generalmente en nuestro país se le da la tutela a las madres, mayormente que a los padres. Entonces, ¿qué pasa? Se ha visto un incremento en estas personas que tienen la tutela de los niños en generar sentimientos de miedo, de rechazo y en algunos casos hasta de odio hacia el progenitor. Esto es muy mal porque crea sentimientos de miedo en el niño que el niño no puede comprender. En temas políticos, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, se pronunció en contra del proyecto de ley que pretende restringir la autonomía financiera de la Caja de Seguro Social. La propuesta de la socialcristiana Daniela Rojas genera polémica en medio de voces de apoyo y también críticas. A través de un video publicado por el Frente Nacional por la Seguridad Social, el exmandatario Calderón Fournier se opuso al proyecto de ley que restaría autonomía financiera a la Caja de Seguro Social y que fue impulsado por la legisladora de la Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas. Esto no lo podemos permitir de ninguna manera. Se trata de debilitar a la institución bastión de ese Estado social de derecho. La Caja tendrá sus problemas. Estas se solucionan simple y sencillamente con una buena administración y con que el Estado cumpla sus obligaciones financieras. La iniciativa busca restringir la autonomía de la institución en el área financiera. La Caja debe rendir cuentas y ajustarse a la realidad económica nacional, tal y como lo hacen todas las demás instituciones del país. Como antecedente, el proyecto tuvo posiciones encontradas entre líderes del sector salud. Eso que no se tenga contabilidad de costos y sobre todo que no se tengan las especificidades de la inversión que se genera en la caja para cada uno de los servicios, entre ellos procedimientos, entre otras cosas, deja mucho que desear sobre la gestión financiera y más allá es hasta cuándo la caja se va a convertir en un canasto en donde uno le echa y le echa y le echa y al fin y al cabo nunca va a solventar las necesidades porque ellos no tienen una adecuada contabilidad. Ustedes miente a quienes dicen que no se rinden las cuentas como otras instituciones. Por supuesto que sí, nosotros rendimos cuentas como cualquier otra institución autónoma. La proponente Daniela Rojas considera que la Caja es una institución vital, pero con serios problemas en la actualidad, como exceso de gasto, falta de inversión, listas de espera y aparentes casos de corrupción. La ex primera dama de la República, Karen Olsen Beck, falleció hoy a los 95 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas a Grupo Extra y también por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional. Recordemos que Olsen fue esposa del expresidente de la República, José Figueres Ferrer, y madre del expresidente José María Figueres Olsen. Karen nació en Nueva York el 31 de enero de 1930, estudió arquitectura, fue licenciada en servicio social, máster en sociología y cursó también estudios predoctorales. Tuvo 4 hijos, precisamente José María, el expresidente de nuestro país, en el periodo entre 1994 y 1998, Karen Cristiana, Mariano, que de Dios goce, y Kirsten Figueres Olsen. En Grupo Extra nos solidarizamos, por supuesto, con el dolor de todos los familiares de la primera dama y nuestro mensaje de paz a sus restos y muchísima paz y resignación para todos sus familiares y allegados. Las bandas narco convirtieron unos 14 hoteles, también bares y cuarterías del centro de San José en verdaderos puntos de venta de drogas. Según las autoridades, hasta 300 adictos por día se instalan en estos lugares donde pagan 4.000 colones por un colchón para dormir, así como 2 dosis de droga. Las autoridades alertan sobre una preocupante modalidad en la capital.
narcotraficantes que utilizan habitaciones de hoteles y cuarterías y bares como centros de distribución de droga. La Policía Municipal confirmó que estos lugares funcionan como expendios clandestinos, donde se ofrece marihuana, cocaína y crack en combos, un colchón y 2 dosis por 4.000 colones. Se interviene en 4 puntos con allanamiento vinculados a la narcoactividad. En estos sitios se logra dar con 6 personas que al momento están detenidas y siendo indagadas, que están vinculadas a la actividad ilícita en estos puntos. El pasado miércoles, agentes de la PCD municipales detuvieron a la administradora de una pensión y un bar en Barrio La Soledad, tras comprobar que en el lugar se realizaba ventas de droga y también funcionaba como búnker. Esto no es un hecho aislado. En marzo pasado también la PCD allanó un hotel ubicado solo a 150 metros del Parque Central de San José, cerca del Colegio de Señoritas. En esta ocasión se capturó a 5 sujetos y se descubrió que varias habitaciones eran utilizadas como oficinas de venta de estupefacientes las 24 horas del día. Hemos dispuesto una nueva ronda operativa para intervenir y abordar desde las fortalezas policiales varios puntos de tráfico de drogas que han venido fortaleciéndose a través de los llamados búnker. Varios puntos de la ciudad están siendo intervenidos en conjunto por Policía Municipal, en algunos casos con Fuerza Pública, en otros casos con Policía Judicial. En todos los casos, lo cierto es que lo que se busca es la erradicación de estos puntos de tráfico de drogas, en donde además concentran a gran cantidad de consumidores para que permanezcan en ese sitio amarrados a una estructura criminal y estos consumidores alimentando las finanzas de estas estructuras criminales en esa enfermedad narcótica. Las autoridades mantienen investigaciones abiertas para desarticular más estructuras criminales que aprovechan hoteles, bares y pensiones del casco central para camuflar sus operaciones. La muerte hoy de un privado de libertad asmático refuerza las denuncias de los trabajadores de la Clínica de la Reforma. Según estas denuncias, precisamente sufren de inseguridad y también de escasez de medicamentos y lentitud del servicio. El Ministerio de Justicia, por su parte, afirma que estudia posibles soluciones para mejorar la crisis en la salud del sistema penitenciario. Un privado de libertad identificado como Owen Steve Brown falleció este miércoles a las 10 de la mañana en el pabellón D3 de la alta contención de la Reforma tras sufrir un ataque de asma y un infarto. Brown era paciente crónico asmático y, según denunciaron allegados y funcionarios penitenciarios, llevaba al menos 4 días solicitando atención médica sin recibir respuesta oportuna de la policía penitenciaria encargada de custodiarlo. El privado de libertad tenía 4 días de estar solicitando atención médica, era un paciente asmático donde no se le brindó la atención debida por parte de las autoridades penitenciarias. El fallecimiento encendió nuevamente las alertas sobre la situación crítica de la Clínica de la Reforma, donde trabajadores han advertido reiteradamente sobre carencias y riesgos. Estos privados de libertad que tienen diferentes enfermedades crónicas y de otro tipo de enfermedades van a sufrir aún más las consecuencias por estas directrices que la Dirección de Adaptación Social no quiere hacer una excepción para que 10 funcionarios que trabajan en la clínica del Seguro Social, en la Reforma, puedan dar un trabajo y dar un servicio esencial a toda esta población. Funcionarios de la clínica afirman que el centro opera como una bomba de tiempo debido al faltante de medicamentos, la lentitud en los servicios médicos, ya que no pueden usar celulares ni tabletas para registrar información directamente, lo que los obliga a hacer papeleo manual y luego transcribirlo al sistema de la caja. Inseguridad en el entorno laboral por la actitud hostil de algunos reos, custodios y la falta de condiciones mínimas. Actualmente, 15 funcionarios atienden a más de 14.000 privados de libertad, lo que consideran insostenible. Los funcionarios que laboran por parte del Ministerio de Justicia en estos centros carcelarios de la Reforma conocen y ellos tienen que atender a toda esta población con condiciones bastante lamentables, porque si efectivamente el Ministerio facilita los custodios, pero son custodios que un custodio tiene que llevar 4 o 5 privados a la clínica, y si hay una rebelión. Ante nuestra consulta, el Ministerio de Justicia confirmó que iniciarán un plan de gestión para mejorar las condiciones. Además, se reunirán con la Caja Costarricense del Seguro Social para gestionar estas denuncias en los próximos 15 días. Estaremos atentos a sus respuestas. Una nueva tecnología permite analizar el cáncer a nivel celular, abriendo caminos para terapias más precisas y eficaces. Los detalles en nuestra sección de tecnología. Colby presenta
venimos para el Centro de Investigaciones en Cirugía y Cáncer, el CICICA de la UCR, donde vamos a conocer sobre la tecnología Single Cell, en qué consiste y cómo contribuye a la investigación sobre el cáncer. Eso lo vemos a continuación. Los pacientes con cáncer podrían beneficiarse en el futuro gracias a una tecnología que permite analizar el comportamiento de los tejidos tumorales a un nivel nunca antes visto. Mientras los métodos tradicionales observan el tejido como un todo, esta innovación ofrece una mirada individual de cada célula, cómo responde a las terapias, por qué algunos provocan metástasis y cuáles muestran mayor resistencia a los tratamientos. Básicamente la tecnología de Single Cell es una forma nueva de abordar, digamos, cuáles son las características de cada célula individual. Generalmente, en la mayoría de estudios, se ve todo el tejido como una expresión general. Lo que se quiere con la tecnología Single Cell es cada célula que forma los tejidos o cada célula que involucra, digamos, el proceso de cáncer, estudiar cuál es el comportamiento individual de cada célula. La herramienta abre una ventana para entender procesos que antes eran invisibles. Con ella es posible estudiar de manera precisa las interacciones celulares, generar hipótesis más sólidas y acercarse a nuevos caminos en el desarrollo de fármacos y terapias. La gran novedad de esta tecnología es que es en célula única. Y entonces, en vez de agarrar un montón de células y caracterizarlas en conjunto, agarramos un tejido y somos capaces de dividir cada célula, secuenciar el ARN de cada célula para saber qué funciones está haciendo dentro del tumor esa célula o dentro de cualquier tejido. Además de su aporte científico, la tecnología tiene un efecto multiplicador. Al haber sido instalada por primera vez en Centroamérica, se convirtió en un punto de referencia para la capacitación de especialistas de 13 países de Latinoamérica. Este esfuerzo no solo democratiza el acceso al conocimiento, sino que fortalece la creación de una red regional de investigación en salud. La secuenciación de ARN de células individuales es una tecnología bastante innovadora, tanto a nivel mundial como regional. De hecho, Costa Rica es uno de los primeros lugares en tener o haber adquirido un equipo para poder hacer esta secuenciación. De momento, digamos, es una tecnología que se aplica principalmente, digamos, a la investigación básica, a poder caracterizar los tumores, por ejemplo, es la aplicación que principalmente le estamos dando en el CICICA, poder caracterizar bien como esas subpoblaciones, esos pequeños grupos que hay de células que hay en un tumor. Aunque los resultados clínicos podrían materializarse en un horizonte de 5 a 10 años, los avances ya empiezan a influir en laboratorios internacionales, que utilizan los hallazgos para proponer nuevas hipótesis en el diseño de fármacos y tratamientos.